Cristo, Hijo del Hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones, le llama la Biblia, que hacen aquí, pues que han llenado la tierra de maldad y se han tornado a irritarme. He aquí ponen ardor en mis narices, pues también yo haré en mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, ni gritarán a mis oídos a gran voz, y no los oiré. Dios les llama abominaciones lo que el pueblo de Dios estaba haciendo en la casa, en el templo de Dios. Cuando Dios le permitió a Moisés que levantara una serpiente, no es que usted va a levantar, yo tenemos que tener una serpiente en la casa, porque eso no era, tenía un propósito, un significado, pero ese significado murió o quedó anulado cuando el Señor dijo, usted comparó, cuando el Señor dijo, así como la serpiente levantó, en aquel tiempo la serpiente tenía su propósito, su poder, ahora ya no, ahora es el Hijo del Hombre que es Él, y todo aquel que mire a Jesucristo será salvo. Ahora está la claridad. Entonces le llama abominaciones las cosas que hacían el pueblo de Israel. Si usted conoce un poquito de la historia, creo que me queda un minuto. El pueblo de Israel se contribuía de 12 tribus. 10 se apartaron y 2 se quedaron en el norte, en el sur. Jerusalén, ¿verdad? O sea, siendo la capital, es donde se quedó la tribu de Judá, donde toman o se toma el término judíos de Judá, ¿verdad? Como nosotros, ¿quién de aquí es de Chihuahua? ¿Verdad? Pues se les dice, ¿cómo se dicen a los de Chihuahua? Exacto. No, chihuahuenses, ¿no? Chihuahuenses. ¿Cómo se les dice a los de Guerrero, guerrecenses y así? Pero todos nos identificamos como mexicanos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Bueno, el pueblo de Israel es el pueblo, la nación. Judíos, porque eran de Judá, no propiamente, no todos son judíos. Porque hay unos que eran ya se acabó el tiempo, pero eran de diferentes, que de volada, me fijé. Bueno, la cosa es que en cuanto a imagen, en cuanto a ahora, Dios no era permitido de parte de Dios. Sí, pero hay que entender que el pueblo se idolatraba porque querían ver a Dios visiblemente y por eso hacían diferentes tipos de imagen. Eso es lo que reprime Dios, la idolatría. La idolatría. No la veneración, porque en el templo se veneraban, en el templo de Salomón se veneraban, no adoraban los querubines de ninguna manera, no adoraban las serpientes, no adoraban ningún tipo de imagen, pero el pueblo ya había cambiado de mentalidad, Lo que en Éxodo prohibió, dice, no te hagas ninguna imagen de las que hay en el cielo y abajo en la tierra, no te hagas ninguna. Y después que el pueblo cambia de mentalidad, sabe distinguir entre adorar y venerar, Dios mismo manda hacer los querubines, le manda hacer las imágenes, le manda hacer la imagen de serpiente. Y después en la casa de Miqueas vemos cómo había también imágenes, lo que dice que en aquel tiempo no había rey, cada quien hacía lo que podía, cada quien hablaba de Dios como podía, porque no había ninguna organización. Es por eso que en la iglesia católica siempre se habla que las imágenes hay que respetarlas, no hay que adorarlas. No sé si alguno de ustedes, la iglesia le ha dicho que hay que venerar a las imágenes. No, la imagen se venera como se venera. No, se venera. Esa es la... Como es como si trajera usted una foto de su madre o su esposa en su casa, ¿verdad? Usted la ve y usted siente un amor inmenso. Se acuerda de ella. Usted se está acordando de ella, igualmente los santos, ¿verdad? Usted los está mirando y no les está adorando, pero les está haciendo respeto por la historia pasada que han tenido. ¿Por qué cuando yo miraba novelas, pero por qué en las novelas mexicanas le dan publicidad a la Virgen de Guadalupe en pedir, en rogar, en cosas que la palabra de Dios nos dice que tienen ojos y no ven, boca tienen y no hablan? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué ilustran? Si entonces yo diría, pues están haciendo algo que ustedes no hacen. ¿Conoce usted la historia de las apariciones? Pues conozco mitos de ello. Bueno, ¿conoce usted también la parte científica de la aparición? Pues es que es meterse, la verdad no ha habido un comprobante, así que digamos científica. Sí, científicamente está comprobado por los grandes científicos, por la NASA. Bueno, entonces eso da autoridad que ahí sí se le puede hablar. No, nada más le preguntaba, si usted la conoce, se va a dar cuenta por qué la veneramos. María no nos salva. Usted está hablando que venerar y adoración es una cosa, y a la Virgen no se le venera, se le adora. Es bueno, eso es lo que usted cree. Usted no, pero hay muchos que... Los católicos verdaderos la veneramos. Los católicos no hacen eso. Los
católicos verdaderos A ver, uno por uno. la respetamos, la veneramos como madre del único Dios vivo. No sé qué fecha en diciembre, ya viene diciembre, se hace una fiesta muy grande allá. En honor a su ¿Cómo se veneración. hace, perdón? No, es una adoración. No, como se hace, perdón, el día 10 de mayo, Oye. ¿qué usted respeta? El día 10 de mayo. ¿Yo qué respeto? Sí, ¿qué recuerda? Pues no sé, ¿quién? El día de la madre. ella me recuerda también. El día de su mamá. El día de la madre. Por cierto, Entonces, conmigo. así también nosotros, el día de la Virgen, ese mismo día también uno la recuerda, así como recordamos. Sí, pero mi madre está viva. Sí. Igual. A ver. Dejen hablar al padre. Nomás hay que hablar uno por uno. Sí, eso es lo que le digo. Lo que les digo. Sí, o sea, Sí, uno por uno. ¿en qué papa ha dicho que en un documento, no lo que a veces la gente pueda hacer, qué papa ha dicho que los cristianos adoren a la Virgen María y adoren a los santos? Si usted me dice un documento, entonces yo estoy de acuerdo con usted. Porque la Iglesia Católica lo que expresa es que no debe haber adoración. Ciertamente puede haber exceso. Si usted se fue de la Iglesia Católica por el exceso de una persona que diga, yo sí adoro a la Virgen, yo sí adoro al santo, pero eso no es la doctrina. Aquí estamos hablando de la doctrina de la Iglesia Católica. Si usted se fue porque muchos protestantes, porque era borracho allá y ahora ya fue dejado borracho, porque yo vi que en mi pueblo se agarraban en una fiesta y todos salían de rodillas, había ciertas, podemos hablar de ciertas exageraciones del pueblo de Dios. Pero incluso, dígame, un documento donde la Iglesia Católica, sus representantes digan, adoren a la Virgen María y adoren a los santos. Dígame un documento, no lo que usted ve de ciertas exageraciones de algunas gente. Dígame un documento. Espérenme. Si quiere, no hay otra pregunta mientras que le busco. Es lo mismo. Oficial de la Iglesia Católica. Utiliza la palabra adoración. ¿No cambiar? Adoración, bueno, es que dice, efectuando en el año 431, ahí donde se denota, confirma una doctrina oficial por la institución católica romana, el culto a María, y no es extrañarse que ha sido en este lugar que fue precisamente Éfeso, la gran emisario de la diosa Diana, a quien también representa unido en sus brazos como María, el niño, ¿verdad? Jesús en la actualidad, y en otros países que representan a cada dioses con su ¿verdad? Pero se te está pidiendo un concilio donde en Roma Un momento donde diga que nosotros adoramos a la Virgen. Donde se hace un edicto. Donde hace un edicto que la iglesia dice hay que adorar las imágenes. Hay edictos que ahora dicen respetar, venerar a la Virgen, venerar y respetar. Bueno. Y tener culto a la Virgen. Sí hay muchos edictos, eso sí. Entonces, cuando una persona pues que hace en el sentido, entonces ustedes, por ejemplo, entonces como les comentaba de las novelas que se le pide, se le honra, y entonces usted está en contra de eso, ¿está mal? Está mal adorarla y verla como nuestra salvación directa. Así es, está mal. Porque así lo ilustran y así lo muestran. Está mal. Ok,
¿Qué iba? Usted menciona que en las telenovelas, la telenovela es un drama, exageran todo. Entonces la telenovela le da una mala imagen a lo que es adorar o venerar a una virgen, a un santo, a una Qué bueno que entendió eso, porque sí, eso hace, exageran. Y como Pero el verdadero católico, quien se dice verdadero católico, no hace eso, no practica eso. Usted no tiene tatuada la Virgen de Guadalupe atrás. No. Yo no tengo tatuada, perdón, pero sí la traigo aquí, mire. Pero es como si trajera a mi madre, ¿verdad? Mi madre que me parió, vamos a decirle abiertamente, que la estoy respetando, nada más como la madre de Jesús, que es nuestra madre también, porque si somos hermanos de Jesús, ¿verdad? Pues tiene que ser nuestra madre también. Ahorita estamos discutiendo muchas cosas, pero debemos entender también que las cosas de Dios solamente hay hombres que son dedicados a esas cosas. Nosotros nos guiamos de la Iglesia Católica porque creemos que es la iglesia que empezó con los apóstoles y su piedra en Pedro y los papas que ahora Benedicto XVI. Y por esta razón, porque en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo, los hombres de Dios. Entonces, donde queremos aterrizar, que precisamente es una de las ideales de este diálogo, es exactamente aterrizar quiénes son los verdaderos hombres que pueden decir: la Biblia se interpreta así o se interpreta así. ¿Son ustedes o las demás religiones o somos nosotros como católicos? Alguna razón debe existir para poder decir exactamente lo que significa la Biblia. El compañero Eliseo le dijo que la Biblia la ha hecho la Iglesia Católica. Y de esa misma iglesia, y la católica no nomás como la católica que estamos defendiendo nosotros, por razones que ya se han discutido, o puede haber otra oportunidad para hacerlo más extenso. Si ustedes no son los hombres, Dios, los hombres de Dios, si tienen algún fundamento que les garantice que porque de Cristo hacia acá son los hombres de Dios, están en la razón, y si no están equivocados. Exacto. Exacto, usted también está hablando exactamente como si nosotros tenemos una base desde Jesucristo hasta donde estamos, que así, entonces sí somos enviados de Dios. De otra manera estamos equivocadamente, como usted dice. Aquí se tiene documentados todos los papas, como le dijo Eliseo. Sí, pero el Señor no los estableció, ese es el punto que usted tiene que aclarar. Aunque tenga historia. La iglesia, ¿no? No le encargó Pedro. No me dijo, tú eres Pedro, ustedes que es mi iglesia. Los poderes del infierno no podrán contra ella. A Pedro no le apacienta mis ovejas. A Pedro le dijo, sí. Pedro puso al que le siguió y así fueron hasta ahora, ¿no? No. Sí, así ha sido la sucesión de los papas. Pero en eso, lo que es las imágenes, en ninguna de las partes del documento de la Iglesia Católica nunca encontraremos que la Iglesia manda a adorar las imágenes, sino a venerarlas. Como veneramos a nuestra madre, la respetamos, esa es veneración. Respetamos al compañero, respetamos a todo, esa es veneración. ¿Usted tiene un retrato de su mamá? ¿Tiene un retrato de su mamá? ¿Usted trae uno? ¿Su mamá? Yo no traigo. ¿Sí lo trae? Yo no traigo. Yo no traigo. Y si todo fuera idolatría, no hubiera ninguna de las imágenes. Sí, pues es lo que digo, en la revista de cualquier secta aparecen las imágenes. Aparecen las imágenes en sus libros, traen imágenes en su cartera, en los billetes. Si eso fuera idolatría, entonces ¿a dónde vamos, no? ¿La venera o la adora? Pero yo creo ahí que es idolatría. Esa es idolatría, adorarla. No me eche de dólares, no lo quiero. Sí. Ese es el problema. Si muchos no entienden lo que es venerar, mucho menos enterarán lo que es adorar. Sí, porque adorar es rendirle culto únicamente a Dios Todopoderoso. Y venerar es respetar a cierta persona, fuerza. También dice el diccionario, es rendirle culto a Dios. Eso es lo que dice el diccionario también. No sé si ustedes han estudiado lo que dice el diccionario. El diccionario de la lengua española, eso es lo que dice. ¿Qué palabra? Venerar. Venerar quiere decir respetar a cualquier persona y rendirle culto a Dios. Aquí lo traigo el diccionario. No, sí, pero entonces eso es lo que dice el diccionario. Correcto. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces, si estamos venerando, estamos adorando a Dios. Entonces, si estamos estoy venerando una imagen, estoy adorando a un Dios. Dice, es rendirle culto, dice.
A Dios, rendirle pero es culto. que la palabra... Sí, eso es lo que habla el diccionario. Eso es lo que habla el La diccionario. palabra Dios es una palabra Sí. universal. Pero- que Satán también es Dios y hay que distinguirlo de un Dios a un Dios. Es como mucha gente, aquí los americanos dicen que todos los hispanos son criminales. Bueno, hay hispanos porque hay hispanos mexicanos, hay hispanos de Guatemala, hay hispanos, pues hay que distinguir, es una palabra muy general. La palabra Dios es lo mismo, no usted puede, porque nomás dice Dios se refiere al que hizo los cielos y la tierra, no. Puede ser, mire, la rendirle gente, culto a Dios. dice. igual Dios Ajá. sería. Sí, rendirle culto. A cualquiera. A cualquiera. Sí, a cualquiera. A cualquier Dios. Usted puede venerar al diablo. No, sí, pues entonces es dando Sí. culto Entonces, a cualquier Dios. Con el del liceo sí se oye, pero con el del no. diccionario bíblico es No. rendirle culto únicamente a Dios, a las Pero sí se imágenes, oye, ¿no? venerarla, respetarla como la iglesia ha enseñado. Y ningún documento de la iglesia va a presentar que hay que adorar a las imágenes, sino hay que venerar. Está el documento de Messenger, el Vaticano II, ahí pueden buscar la diferencia entre qué es adorar y venerar. Todos los documentos de la iglesia le hablarán perfectamente las razones por qué la iglesia acepta las imágenes, no como dioses, sino como un respeto hacia una persona, la cual tenemos que recordar que esa persona hizo algo bueno y que nos invita también a seguir por ese camino hasta llegar hasta Dios. Entonces, resumiendo, estamos de acuerdo en que los católicos realmente, el verdadero católico, y que en los cánones católicos se dice que debemos darle culto a los ídolos. Pues ahí yo creo que estamos de acuerdo. En todas las religiones existen ¿cómo se llama? Cuando los fanatismos. Hay gente que cae al fanatismo y se desvía de lo que realmente nos invita a la iglesia, o en el caso que ustedes están viendo. Ya va a haber gente también tan fanática que por nada del mundo y no nada más fanáticos, sino que errados. Exacto. Y en vez de fuera de lo que usted le dice, como dijo usted de la mujer esta y de hablar de la ahí como que dice nos quiso meter amarrar con todos nosotros que todos venimos de allá, no todos venimos de allá, no somos, ¿entiende? Es que todo y por eso yo traté de no pisarle los callos a nadie, de decir que, ¿entiende? Cuando hablamos de la separación de la palabra catolicismo o de católico, en cuanto nosotros nos identificamos como la Iglesia Universal de Jesucristo, estamos correctos, pero en cuanto a las prácticas, ahí nos distingue muy grande. Entonces, es lo mismo. Por ejemplo, en lo que dice usted, adorar y venerar, pues al último dice que venerar es respetar y a la misma vez rendir culto a Dios. Entonces, en otras palabras, entonces es lo mismo. Es lo mismo adorar y venerar. No digo respetar, respetar. Okay, de la definición, respetar. Es lo que dice el diccionario. Por eso, pero ¿qué es a venerar? Dice venerar, tener gran respeto y devoción por una persona, dar culto a Dios, a lo santo, a las cosas sagradas. Dar culto y qué? A los santos y a las cosas sagradas. Es lo mismo, no puede ser diferente. A venerar y adorar viene implicando lo mismo. No viene implicando lo mismo. Yo creo para usted es lo mismo. Es lo que yo dice, creo para usted es lo mismo. Pero para la iglesia no es lo mismo. No es lo mismo. Podríamos hablar de culto relativo, culto privado, culto religioso, culto público. Entonces ahí son los diferentes tipos de culto. Ahí sí puede distinguir la palabra. Diferentes tipos de culto. Cuando hablamos de los santos, culto de veneración. Cuando hablamos de otra cosa, cuando hablamos de la patria, cuando se rinde culto a la patria, es culto de público, culto civil. Sí. Eso es lo que me... Yo creo que, hermano, cuando a veces los hermanos se dirigen a la iglesia católica, primeramente deben de conocerla. Porque luego dicen, ustedes adoran. En ninguna parte, en todos los documentos de la iglesia, se hacen estas definiciones de la adoración solamente al Señor. Y la veneración, ahí se habla del culto de veneración que especifica en los documentos, de que nunca es lo mismo y que simplemente es un respeto, un recuerdo de que aquella persona jugó un papel importante en la historia de la salvación, porque somos humanos. Sí, es como porque, permítame. Porque si usted
sabe, el mundo de hoy, si yo no tuviera ojos, yo diría que no necesitamos de imágenes, de nada. Porque no, porque no lo puede ver. Pero Dios es muy sabio. Y entonces, como tenemos ojos, tenemos que tener ciertas referencias para que a mí me recuerden la historia de la salvación. Para que a mí me recuerden la historia de la salvación. Ustedes serán, no tienen ojos, serán tan espirituales que no van a necesitar ninguna imagen. Y yo estoy seguro que también utilizan o usan imágenes o van a llegar al fanatismo, como son los testigos de Jehová, que ni siquiera a la patria, ¿verdad?, le tienen respeto, ni siquiera a nada y de imagen le pueden tener respeto, porque a veces se puede llegar a ese fanatismo, al fanatismo que usted dice de algunas personas, a lo mejor católicos, pero que no viven la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, que pueden adorar las imágenes. En eso estamos de acuerdo con ustedes, pero también se puede llegar al fanatismo de los hermanos protestantes que no pueden utilizar ningún signo. Entonces, ¿por qué respetan los signos de tráfico? ¿Por qué los ponen los signos de tráfico? ¿Para qué? Para recordarnos. A lo mejor nosotros los católicos somos un poco tontos y necesitamos un poquito las imágenes. Sí, es distinto. Mire, ya se nos fue el tiempo. Yo creo que la verdad, esto es muy intenso, muy grande. Hablábamos de honrar y de tener Dios en la palabra, en las sagradas. Él no comparte su gloria con nadie. Les prohibió al pueblo judío porque iban a entrar a una tierra que ya habitaban, ahí había habitantes, y ellos tenían sus dioses, tenían sus ídolos, ¿sí? Y ellos, digo, cuando entres lo vas a quebrar, lo vas a despedazar, no vas a tener dioses, ni una imagen semejante, para que, como dice usted, y aunque se oyó bonito, pero está mal, no debe tener usted un recordatorio de tener algo, no es cierto, Dios lo prohíbe. ¿Usted no tiene ninguna imagen en su casa? No. ¿Ninguna? Pues de mis hijos. Ahí está, ahí está. Es la misma. ¿Las venera o las respeta? ¿O la adora? Con el respeto, pero lo que se hace en las imágenes es muy distinto. No, es el fanatismo. Sí. Cuando traiga fanatismo es diferente. Nunca va a quedar a mi hijo, nunca va a decir nada, porque usted estaba encaprichado lo que usted cree. No es lo que yo creo, lo que no hago. A ver. Si uno tiene una imagen de eso, digamos. Aquí dice que no se debe inclinar a ella. Si usted la ve, un modo que no se puede expresar, todas las escrituras, no se puede inclinar a una imagen. Yo me acuerdo desde niño, con mis padres y mis abuelos, creo que sí hace un tiempo se inclinaban. Yo miraba la escritura que decía que eso se prohibía. ¿Desde niño la miramos? Sí, yo Después cuando le hablaron de que la Iglesia Católica adora las imágenes, pero sí las... más por la pura escritura te dicen, no te inclinarás a ella. Sí, es una inclinación, es una reverencia, es una veneración, un respeto. Es un respeto como se le hace a cualquier persona, como cualquier militar le hace al presidente, le hace un respeto. No quiere decir que lo está comparando con Dios, de ninguna manera. La cosa es que está hablando más que de imágenes y que no te inclinarás a ella. No está hablando de Pero personas. está hablando de adoración, de idolatría. Está hablando de idolatría. Todo lo que a honrar o a adorar, no dice no te inclinarás. Todo lo que se quiera hacer como idolatría, prohibidísimo. Todo lo que es idolatría dentro de la iglesia siempre ha sido prohibido. No tienes que adorar a ninguna imagen, sea de quien sea. Entonces, yo nomás le pregunto una cosa. Entonces, ¿por qué, como decía el hermano, por qué en cierta fecha a la Virgen María se le rinde culto y mundialmente? ¿Por qué? Si es que no se le debe honrar, si es que eso es, al que se le debería honrar es a Dios, no a ella. Déjeme contestarle, es como en la actualidad. Un día al año nosotros le rendimos un respeto, una veneración a nuestra madre. Es el 10 de mayo para los mexicanos, ¿no? Entonces, siendo la madre de Dios, siendo la madre de Jesús, la iglesia o nosotros hacemos esto una vez al año para recordar el camino que trazó María como madre de lo que es la historia de la salvación, trayendo a Jesús como nuestra madre. Como nuestra madre, le rendimos una veneración, no una adoración. Es que como ahorita el hermano lo leía, con esto termino ya.
ahorita que el Señor le mostró, no fue María, no fue Pedro, no fue nadie, el Señor le mostró a Ezequiel todas las imágenes y no está, él no las veía, pero el Señor le dijo, vean lo que tiene mi pueblo. Pero eso es porque el pueblo estaba idólatra, el pueblo era idólatra, el pueblo era idólatra. Si usted ha estudiado todo lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto, ¿qué cosa era? Era politeísta, ¿no? Sí, pero antes de eso el pueblo de Dios no adoraba a nadie. Fue cuando cayeron allá y aprendieron. El pueblo salió con una mentalidad, mi hermano, por eso en el capítulo 32, nos habla de que empezaron a hacer un becerro de... Sí, pero antes de eso, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Estaba en el camino hacia a lo que era el desierto, en el camino a la tierra prometida. Antes de que entrara a Egipto, o sea, el pueblo de Israel estaba en la tierra donde Abraham, Isaac y Jacob les prometió el Señor, ellos habitaban en la tierra que Dios les había prometido. El último que fue Jacob, ¿verdad? Jacob, fue el que entró al pueblo a la tierra de Egipto por causa del hambre. Ahí en Egipto ya tenían sus dioses bueno, por medio de José, pero refiriendo al rey acá, ¿verdad? Jacob, ¿verdad? Entonces ahí es donde ellos aprenden. Cuando el Señor los sacó, ¿verdad? Les prohibió las cosas que acostumbraron acá en Egipto. Sí, eso es lo que les estoy hablando. Pero antes de que llegaran a Egipto, ellos estaban en la tierra de Canaán, que tampoco tenían sus dioses, no tenían una comunión con Dios. El Señor les prohibió porque Dios no comparte. Porque se habían hecho a la idolatría. Por esa razón prohibió todo tipo de imágenes. Prohibió todo tipo de imágenes que encontramos en Éxodo capítulo 20. Y no comparte su gloria con nadie. Si el pueblo quería, ¿verdad? Es que si quiere, mire, ya vamos ¿por qué no le hacemos en la parte 2, seguimos de la idolatría o de los ídolos? Porque hay muchas cuestiones y para entregar el lugar, para que recojan, y se nos está yendo el tiempo, la verdad. Entonces, lo único claro es que hay que entender que la iglesia dice que hay una cosa para venerar y otra cosa para adorar. Eso es solo de las imágenes. No está hablando de ninguna idolatría. Entonces, con esto terminamos. Amén, hermano. Está muy bonito esto, hermano, lo que esto, hermano, nos hace crecer a nosotros y que seamos, ¿verdad?, de bendición también para ustedes, ¿verdad? Le quiero leer esta escritura, hermano, dice ahí en 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabras de sabiduría, anunciaros el testimonio de Cristo. Aquí, hermano, lo primero que es, ¿verdad?, es Cristo. Como desde el principio, ¿verdad?, empezó, ¿verdad?, la palabra, la predicación o lo que este diálogo, el primer fundamento es Cristo, y luego sigue diciendo